Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Aprendiendo tu Fe? Pues les damos la más cordial bienvenida a su programa, en donde pues el día de hoy vamos a tratar temas muy interesantes. Espero que se queden con nosotros y además que compartan este video con toda la gente que ustedes conozcan, con todos sus contactos, por favor, para que, bueno, pues aprendamos cada día más de nuestra fe. Le damos la bienvenida también a mi compañero Jorge Gasca, perdón, siempre tu apellido se me turba. Dice el dicho, a lo mejor soy medio codo, ¿verdad? Jorge Gasca, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a toda nuestra audiencia, aquí Armando, de nueva cuenta, pues una dicha compartir este espacio, este foro, estos micrófonos contigo y prácticamente pues invitar a nuestra audiencia a que se quede con nosotros, agradecerle también de alguna manera su preferencia que ha tenido para con nosotros, porque creo yo que el programa ha sido de utilidad, no solamente para nosotros, sino para ustedes en este sentido, en este aspecto del querer compartir nuestra fe y de ir aprendiendo y creciendo juntos pues en esto, ¿verdad? Sí, bastante que ha ayudado en ese sentido. Y pues, ¿qué te parece si vamos entrando en materia de inmediato? Luego entramos a nuestra primera sección. Claro que sí, vamos a nuestra primera sección. Que Dios habla hoy. A escuchar el Evangelio que vamos a meditar el día de mañana, domingo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simeón y Andrés. La suegra de Simeón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándolo de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Amigos de Aprendiendo tu Fe, bueno, pues acabamos de iniciar con esta sección de Dios nos habla hoy, con el Evangelio del día de mañana, que es el quinto domingo del tiempo ordinario. Exactamente, Jorge. Armando, es el quinto domingo del tiempo ordinario, prácticamente uno de los últimos domingos, si se le puede llamar así, de esta primera etapa del tiempo ordinario que se va a suspender y retomamos hasta después de la Pascua. Y bueno, pues es un evangelio muy interesante, Armando, donde volvemos a retomar un poquito lo del domingo pasado. Así es. Hay que recordar que en el domingo pasado resaltamos más la fuerza de la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Claro. Habíamos resaltado este aspecto. La autoridad, el poder que tenía. Exactamente. Y que de alguna manera pues también expulsaba a los demonios. Y ahora nos muestra que no solamente expulsa a demonios, sino también sana a enfermos. Entonces, aquí podemos dividir el Evangelio en dos partes. Una, desde mi punto de vista, que es hablar precisamente de esta expulsión del demonio, de esta expulsión de los males, que de alguna manera podríamos decir que son nuestros pecados, ¿verdad? Claro. Y la segunda parte, cuando ya nuestro Señor nos habla y invita de alguna manera a sus discípulos a anunciar el Evangelio a otras comunidades, considero yo que se habla del deber de rendir a Dios un culto auténtico
que corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Es decir, ese es nuestro deber que nosotros tenemos como cristianos. Darle culto a Dios. Exactamente, y de ir a anunciar el evangelio, ¿verdad? Esta es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única iglesia de Cristo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia católica y apostólica. Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. En esta segunda parte donde nuestro Señor invita a los discípulos a anunciar el evangelio a las regiones cercanas de Galilea, ¿verdad? Que prácticamente esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2105 y en el número 854, Armando, Sí. nos vuelve a reiterar esta misión que ya hemos hablado en otros programas que nosotros tenemos como cristianos católicos, ¿verdad? Sí, claro. Que por su propia misión, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos como bautizados, pues avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo y existe como fermento y alma de la sociedad humana. Debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Comienza con el anuncio del evangelio a los pueblos y a los grupos que no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo, y en la fundación de iglesias locales. Se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el evangelio en las culturas de los pueblos. En este proceso no faltará también los fracasos. Ya habíamos hecho referencia a esta imperfección que nosotros tenemos como esta condición humana. Ciertamente. En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente de forma gradual los toca y los penetra en este modo. Los incorpora a la plenitud católica. Y en el 898 podemos encontrar que los laicos, que somos todos nosotros como bautizados y que pertenecemos a la iglesia, pues tenemos como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos de manera especial, a nosotros los laicos, nos corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, de tal manera que con estas lleguen a ser, según Cristo, se desarrollen y sean la alabanza del Creador y Redentor. Pero para que nosotros logremos esta vocación, Armando, es necesario expulsar nuestros propios demonios internos. Por supuesto. ¿Verdad? Expulsar nuestros demonios internos ya nos dice el Papa Francisco que se da por medio de la reconciliación. Esto teniendo en cuenta que se nos avecina un tiempo fuerte dentro de la liturgia, que es el tiempo de la Cuaresma, que ahorita no vamos a abordar, pero ya a su debido tiempo vamos a ir explicando eso. Lo haremos. Pero que de alguna manera de aquí ya se está otra vez invitando a cada uno de nosotros para que vivamos esta vocación misionera, que primero pues expulsemos nuestros demonios internos y que nos curemos de alguna manera, que nos dejemos tocar por Dios, que dejemos que Dios entre en nuestra vida, entre en nuestro corazón, para que se dé esta conversión que ya hemos hablado, ¿no?, en otros programas. Sí. Vamos primero, antes que nada, a mencionarles a ustedes que ustedes pueden encontrar lo que es en cuestión de libros, en cuestión de artículos religiosos, en cuestión de artículos de liturgia. Lo pueden encontrar en las librerías ecuménicas y bueno, pues ellas que les van a dar una atención pues muy cálida ahí en su librería. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos,
Atención con calidez. Góngora 108, zona centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Que tus días estén llenos de amor y amistad. Te desea Canal Foro CX. Tengo razones para imaginar que algo mágico está a punto de pasar. Tengo buen feeling, lo quiero abrazar. De todo me da igual, todo da igual, yeah. Canal Foro CX marca la diferencia. Instalación de malla ciclónica. Cotizaciones sin compromiso. Cercas de Celaya. Para uso industrial, residencial y deportivo. Cobertura en Celaya, La Región y Querétaro. Visítanos en Facebook. Pues ya estamos de regreso en este programa de Aprendiendo tu Fe y bueno, pues bien hablábamos de este evangelio que nos habla justamente de lo que es expulsar demonios. El hecho de que nosotros nos exorcicemos, que saquemos los demonios que traemos dentro, es bien importante porque pues no podemos predicar, no podemos anunciar el evangelio con esas actitudes que a veces nos llegan a conflictar nuestra vida y que no nos deja libres. Son como nuestras cadenas, son como nuestras ataduras que no podemos predicar con libertad. Aquella persona que, por ejemplo, en su casa pues no da un testimonio como verdadero cristiano, aquella persona que no vive de acuerdo al evangelio, pues es una persona que ¿cómo va a predicar? Luego, por eso los que estamos en la iglesia nos llaman hipócritas. Y yo he escuchado gente que nos está viendo y otra gente que por ahí conozco, nos han dicho que yo no entro a esto de la iglesia católica ni ando en esas cosas porque yo no soy un hipócrita. O se fijan, ¿no? O cómo viven, o cómo son, Sí. pero pues se olvidan que prácticamente nada es gratis, nada es regalado, o mejor dicho, no nacemos con eso, sino Claro. que nos vamos haciendo, nos vamos construyendo en este camino hacia la santidad, en este camino de abandono, pues a todo lo que nos ofrece el mundo y que de alguna manera pues nos aparta de nuestro Señor. Sí, por eso es muy importante acercarse al sacramento de la reconciliación y una vez liberado de esto, como decías tú que el Papa Francisco hablaba, una persona que lleva una vida acorde al Evangelio y aparte que practica los sacramentos como el hecho de la reconciliación y la Eucaristía, es una persona que se siente más libre para poder predicar y sobre todo que dé un buen ejemplo y un buen testimonio. Luego a veces nos dicen que somos ratas de templo y que somos personas que estamos ahí nada más metidas en el templo comiendo santos y haciendo más otras cosas, ¿no? Valga el dicho. Entonces, no, se trata de que nosotros estamos llamados a evangelizar, a predicar, porque el Evangelio decía muy claro que Jesús no solamente vino a hacer milagros, Jesús vino a predicar. Parte de los milagros es parte de su vida, parte de lo que Él tiene que hacer. Él tiene compasión por el necesitado, por el enfermo, por aquel que está caído, por aquel que necesita ayuda. Y entonces Jesús, en medio de su compasión como Dios, como ser humano, se acerca, los cura, los sana, pero no es la misión de Jesús solamente hacer milagros, Jorge, y hay que hacerle entender a la gente, y los que nos están escuchando, los que nos están viendo, hay que entender, hermanos, que no se trata solamente del milagrismo, porque a veces nos acostumbramos al milagrismo. Mira, vamos con la guadalupana a que nos conceda milagros, vamos con San Judas Tadeo a que nos conceda milagros, vamos con todos los santos a que nos concedan milagros, la Virgen de San Juan de los Lagos, y queremos milagros, milagros, milagros y milagros. Y nos acostumbramos a que la vida cristiana católica pareciera que fueran puros milagros, con San Charbel y que ponte las medallitas de no sé qué y la medalla de no sé qué tanto y milagros y milagros y milagros. Y la predicación del Evangelio, ¿cuándo? Y el hecho de predicar el Evangelio, ¿qué? El hecho de escuchar la palabra de Dios, ¿qué? Si cuando vamos a misa nos estamos durmiendo, estamos roncando, y no es un regaño,
solamente es una reflexión, es una meditación. Para nosotros los que somos cristianos católicos, que lamentablemente cuando vamos a misa nos estamos durmiendo, hermanos, estamos ahí roncando, y entonces la palabra de Dios entra por aquí y sale por acá. ¿Qué dijo el Padre? ¿De qué trató el Evangelio? ¿De qué trató la homilía? ¿Sabe? Por eso la intención de nosotros en este espacio de hablar del Evangelio del día de mañana, para que vayamos ya con una idea más o menos de lo que va a tratar. Así es. Pero sí decir, no se trata, la vida cristiana católica no se trata de milagros. Se trata de predicar el Evangelio, porque Jesús mismo lo dijo en el Evangelio. Yo vine a predicar el Evangelio, la buena nueva. Y entonces la misión de nosotros es la misma. Predicar el Evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra buena conducta. Y si se puede, instrúyete, prepara, toma un curso bíblico, acércate a tu parroquia, acércate al párroco, instrúyete, ve a una escuela bíblica, teológica. Hay tantos movimientos que ahora se dedican a la enseñanza. Ve a esos grupos de enseñanza, y en esos grupos de enseñanza tú vas a aprender para después poder predicar. Ok. Te van a llover las críticas porque van a decir, uy, tú, ¿de cuándo acá me saliste tan santo, tan persinado, tan no sé qué tanto? Pero bueno, es que hay un proceso de conversión. La palabra de Dios me transforma, la palabra de Dios me cambia, y al momento de cambiarme, pues entonces yo voy a predicar el Evangelio. Y la palabra de Dios nos impulsa a predicar. Hay que predicar el Evangelio, pero que no sea solamente de palabras, sino también de testimonio, porque el Evangelio no hay que intelectualizarlo, como muchos lo hacemos. Hay mucha gente que el Evangelio pareciera como si fuera una ideología, y el Evangelio se tiene que vivir. Hay que vivir el Evangelio, no es una ideología. Exactamente, en este vivir el Evangelio es nada más y nada menos que tomar el modelo de Cristo, la palabra de nuestro Señor que se muestra en el Evangelio como un estilo de vida, como un modelo de vida. Ya lo hacía referencia en este aspecto de pedir milagros. No digamos que es malo, sino simplemente ¿qué buscamos en nuestra fe? ¿Qué buscamos en los santos? A veces le tenemos más devoción a los santos que a nuestro mismo Señor, y se nos olvida de alguna manera que los santos son esos intercesores ante Cristo, ante nuestro Señor, porque prácticamente nuestro Señor les da el poder de interceder por nosotros, claro. ¿Verdad? ¿Cuál es el riesgo que yo vería en este aspecto de pedir o de caer en este milagrismo, como ya mencionabas? Yo veo el riesgo de caer en un fanatismo también. Así es. ¿Verdad? Ya en este fanatismo ya se desvía, para mi punto de vista, pues un poco esta vivencia de nuestra fe. Y se distorsiona la enseñanza de la Iglesia Católica. La enseñanza de la Iglesia Católica, su primera misión es predicar el Evangelio, y por eso en misa el sacerdote da la homilía. Ahí está la predicación del Evangelio, aparte de que existen otras formas de enseñanza, pero digamos, cuando vamos a misa se predica el Evangelio. Al momento de predicar el Evangelio, en ese momento, bueno, pues nosotros estamos teniendo la misión específica de la Iglesia, que es predicar la enseñanza. Ahí la tenemos, y esa es la misión específica de la Iglesia, y ojalá que todos los laicos asumamos ese papel como bautizados de predicar. Y ya lo vimos, ya lo mencionamos, y obviamente que fundamentado en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, nosotros como laicos tenemos esta vocación también de predicar el Evangelio. Sí, ciertamente. Así es que, bueno, pues les invitamos a todos ustedes para que el día de mañana que escuchen el Evangelio, ya sea de manera virtual o de manera presencial, que vayan a misa, que el Evangelio les impulse a todos ustedes a no buscar solamente el milagro por el milagro, que como decía Jorge, no es malo pedir milagros, pero no es con lo único que debemos de quedarnos. Nos debemos de quedar con la idea que Jesús dice, yo vine a predicar, escuchar la palabra de Dios, y también nosotros predicar con nuestro testimonio, con nuestra vida, y por qué no también hacerlo de palabra. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No le cambie, quédese con nosotros. Continuamos con nuestra siguiente sección de Vivamos la Liturgia. Transmitimos vía internet en la plataforma RDS, Red de Difusión Social, a través de Rotativa Digital de Guanajuato,
La Crónica de Guanajuato, Panorama Bajío Noticias, Teleradio de Celaya, Guanajuato, Nota Roja, Celaya, Guanajuato, Tu Punto de Encuentro, Revista Digital, Jaral TV, Café La Unión TV, Insólitos, Revista Digital, la redacción de Juventino Rosas, Denunciante Urbano, Consenso Ciudadano Vallense, Denúncialo Celaya, Fuerza Ciudadana Organizada y desde luego Canal Foro CX, con un alcance de más de 450,000 seguidores. RDS, Red de Difusión Social. Pues ya estamos de regreso, amigos, en su programa de Aprendiendo su Fe, y vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es Vivamos la Liturgia. Adelante. Jorge, bueno, pues nos estamos dando cuenta, y lo hemos mencionado entre nosotros dos, que ahora que vino el padre vicario de la vida consagrada hace 8 días y nos hacía mención justamente de lo que él tenía la encomienda a San José, o más bien, ¿por qué a San José se le nombró como el custodio de la gente de vida consagrada? Para empezar, San José custodiaba a María y a Jesús, que son de vida consagrada. Y entonces es de ahí de donde sale que San José es el custodio de los de vida consagrada. Eso era lo que nos decía el padre hace 8 días. A partir de ahí, pues hay que ir entendiendo poco a poco, y les invitamos a ustedes para que vayamos dándole seguimiento a que este año se declaró por parte del Papa Francisco como el año de San José. Exactamente, dedicado a él. Dedicado a San José. Bueno, y a lo mejor aquí la pregunta sería, ¿por qué vamos a hablar de San José en esta sección que está dedicado a la liturgia? Bueno, precisamente porque dentro de las celebraciones litúrgicas, ahora vamos a escuchar, Armando, pues oraciones dedicadas a San José. Vamos a escuchar en las plegarias eucarísticas el nombre de San José, y de alguna manera quisimos resaltar, al igual que el Papa Francisco, bueno, más bien con motivo de que el Papa Francisco lo declara como este año dedicado a San José por ser el custodio de la Iglesia Universal, pues vimos conveniente hablar también a San José con ustedes, ¿verdad? Que esta carta pues se llama Patris Corde, ¿verdad? Padre amado. ¿Y por qué lo celebra? Bueno, porque se cumplen los 150 años, ¿verdad?, de que el Beato Pío IX pues lo declara como patrono de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y después Pío XII lo presenta como patrono de los trabajadores, su santidad San Juan Pablo II como custodio del Redentor, y el pueblo de alguna manera lo invoca como patrono de la buena muerte. En este documento pues resalta 7 características muy importantes que tiene San José. La primera, que es Padre amado; la segunda, que es Padre de ternura; la tercera, que es Padre de obediencia; la cuarta, que es Padre en la acogida; la quinta, que es Padre de la valentía creativa; la sexta, que es Padre trabajador; y la séptima, Padre en la sombra, ¿verdad? Es muy importante resaltar la figura de San José, ya que se conoce pues prácticamente muy poco de la figura de San José. Sin embargo, tiene un papel fundamental dentro de esta historia de salvación, dentro del plan salvífico de Dios. En la primera característica del Padre como amado, bueno, ¿qué es lo que resalta el Papa Francisco? Pues obviamente la grandeza de San José, que consiste en el hecho de que fue esposo de María y el padre de Jesús, y en cuanto tal, pues entró al servicio de toda la economía de la encarnación, ¿verdad? Prácticamente amó a la Virgen María a pesar
de que en los sueños se le revela que va a concebir a un hijo, ¿verdad? Entonces, ama a María, ama a Jesús, queda embarazada, como cualquier otro padre. Y recuerda que en el Antiguo Testamento, bueno, pues la ley era así de que una mujer que no, que quedaba embarazada, que quedaba encinta y no tenía un hombre que la respaldara, era apedreada. Exactamente, más adelante vamos a tocar ese punto. En el segundo apartado, que es el padre de la ternura, bueno, ¿por qué el Papa Francisco menciona esto? Bueno, porque la ternura es el mejor modo para tocar lo más frágil en nosotros, ¿verdad? Prácticamente con la figura de San José vemos este aspecto humano que tiene este santo, ¿verdad? El Padre de nuestro Señor, este aspecto humano que nosotros también de alguna manera lo tenemos. Si nosotros somos o nos dejamos tocar por esta ternura, bueno, pues siempre vamos a crecer en esa sabiduría, en esa estatura, en esa gracia de Dios. Imagínate el sentimiento paterno que tenía Jesús, San José para Jesús. Así es, ¿verdad? Lo adoptó como su hijo y pues prácticamente así lo amó. Después tenemos el padre de la obediencia, ya en lo que tocábamos hace unos instantes, sobre que acepta la voluntad de Dios, acepta la voluntad del Padre de tomar a la Virgen María como esposa. Hay que recordar que ya estaban pues allí ya comprometidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Acepta la voluntad de Dios, no duda, ¿verdad? No duda en llevar a cabo pues este plan salvífico de Cristo, claro, ¿verdad? De nuestro Señor. Después tenemos aspecto del Padre en la acogida, ¿verdad? En el cual pues se resalta que José acogió a María sin poner condiciones previas, ¿sí? Él confió en las palabras del ángel y prácticamente esta nobleza de su corazón le hace superditar a la caridad lo aprendido por la ley. Lo que ya mencionabas, no la denunció para que fuera castigada por el pueblo. Siempre la protege. Por este amor, pues fue protegiendo a la Virgen María y en este caso pues al niño Jesús. En el quinto aspecto pues tenemos el padre de la valentía creativa, siempre fue valiente, ¿no? En estas peregrinaciones de que ahora vete a Egipto, que ya la anda buscando el niño Herodes, entonces prácticamente siempre los cuidó, siempre los protegió, siempre dio la cara por ellos. Padre trabajador, pues como bien sabemos, era carpintero, ¿verdad? Le enseña el mismo oficio a Jesús. Así es, y el Papa León XIII pues lo resalta este oficio en la Rerum Novarum, ¿verdad? Como San José trabajador, que se dedica a la familia y que trabaja para la familia. Por eso es importante la figura de San José en la Sagrada Familia. Y por último tenemos el Padre en la sombra, que es la sombra del Padre Celestial en la tierra. ¿Por qué? Porque auxilia, protege y no se aparta jamás del lado de nuestro Señor y de alguna manera sigue los pasos de la voluntad de Dios. Así es que para la gente que es devota a San José, miren cuántos motivos tienen para seguir siendo devotos de San José, pero una sana devoción y no una devoción distorsionada. Cuando ya empezamos con esto volvemos a la palabra de los milagrismos que le pedimos a San José, se los podemos pedir, pero como intercesor, como mediador, pero hay que entender la figura de San José, que es una figura muy importante, ya que sin él el plan de salvación también no se hubiera cumplido. Si él se hubiera negado, si él no hubiera acogido a María, entonces otra sería la historia en la historia de la salvación. De ahí el papel tan importante de San José, y por eso este año está declarado como el año a San José, y en la liturgia de la celebración eucarística van a encontrar oraciones y van a encontrar por ahí quizás algunos temas con respecto a lo que es la vida de San José. Quizás algún sacerdote haga énfasis en ese sentido y ustedes ya van a estar enterados al respecto. Vámonos a una pausa, pero antes de eso vamos a un video interesante. Véanlo ustedes, de Enchufando tu Fe. Espero que les guste este videito. Corre video. Chicos, chicas, señoras, señores, mi mejor amigo o amiga no cree. A veces pasa, ¿no? Si estás en una situación similar a esta, te paso
4 tips, así que chécale. Primer punto, ¿realmente es tu amigo? Hay personas que se dicen no creyentes, pero sin embargo pueden ser respetuosos de tus creencias. Y hay personas que se dicen no creyentes y que sin embargo son muy ofensivas y se la pasan friegue y friegue a la fe, a la iglesia y a Dios. Si tienes una amistad que no es creyente, pero te respeta a ti, considéralo realmente tu amigo. Si es caso contrario y no te acepta y te anda criticando por lo que eres, pues chécale si realmente es tu amigo. Segundo punto, ¿sabes por qué esta persona no cree? Detecta el motivo. Checa si porque trae un mar de prejuicios y confusión mental, o posiblemente le tocó ver algún mal testimonio dentro de la fe. O la tercera razón, y la más común, la más taquillera de todas, ignorancia. Ignorancia religiosa, ignorancia de fe, falta de conocimiento en relación a Dios, la iglesia y la fe. Esto pasa muchísimo. De ser así, lo único que habría que hacer ahí es aclarar y ajustar esos cables que quizás están confundidos. Porque resulta que muchas de nuestras amistades absorben todo lo que escuchan y dicen de la fe, dicen de la iglesia, pero desconocen lo que realmente es. De lo que se dice a lo que es hay una gran diferencia y tú lo sabes. Entonces detecta el motivo para realmente saber si no cree, si le dijeron a alguien o le sugirió que no creyera o si únicamente está confundido. Tercer punto, mis chavos, nada a la fuerza, no intentes convencerlo. Pero sí, cuestiónalo. ¿Cómo? Con tu estilo de vida, mi chavo. Cuestiónalo con tus actos para que él llegue a pensar cosas como ¿por qué él está haciendo cosas que yo no hago? ¿Por qué él cree a pesar de la contradicción y yo no tengo esa fe? ¿Por qué él tiene una paz que yo no conozco? Con tu testimonio diario, mi chavo o mi chava, hacerle notar que la fe nos da beneficios. Paz, alegría, convicción, esperanza, dominio de mí mismo. Elementos que sin la fe es muy difícil entender y vivir. Chicos y chicas, tarde o temprano, él se dará cuenta que tú tienes algo diferente y querrás saber cómo le hiciste. Cuarto punto, espera y dispara. Cuando a tu amigo le nazca tocar por sí mismo el tema de Dios, la fe y la iglesia, aprovecha y comparte. Lanza el dardo. Y de ahí la necesidad de estudiar un poquito más, estudiar Biblia, un poquito de teología. ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Ok? Para saber qué decir en el momento cuando se presente. Y si no sabemos algo, preguntar a alguien que sepa y que nos oriente. Esto, chicos, para hablar con argumentos. Y ojo, no solamente hablar con buenas intenciones, con buenas corazonadas. La fe, nuestra iglesia, tiene argumentos. Debes conocerlos. De buenas intenciones no se hace la fe ni la iglesia, ¿ok? Cuéntale acerca de la vida de algún santo, de algunos santos que no fueron muy creyentes al inicio de la vida. Platícale acerca de testimonios de científicos, ateos, actores que en un inicio no creían nadita y después dieron el paso hacia la fe. Igual se siente identificado con alguno de esos personajes y testimonios reales que le pasaron lo mismo que a él y que pueda cachar que es posible creer. Y claro, ora por tus amistades día con día para que Dios los alcance en algún momento. Y tú pide sabiduría para saber hablar y actuar con los amigos. Enchufa tu fe. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos, en este su programa de Aprendiendo tu Fe, y el día de hoy se encuentran con nosotros pues las misioneras ecuménicas. Recuerden ustedes que en programas anteriores pues ellas nos hablaron de que iban a tener la semana de oración por la unidad de los cristianos, y justamente el día de hoy vienen a compartirnos su experiencia de lo que ellas vivieron en esta semana de oración. Madres, bienvenidas. Bienvenidas al programa. Cuéntenos, ¿cómo les fue, Jorge? Ahí vamos a preguntarles cómo les fue aquí a las madres en cuanto a las actividades, sus actividades. El itinerario que tuvieron, ¿verdad? Que pues prácticamente fue algo muy interesante, ¿no? En este aspecto yo creo que es, bueno, yo nunca lo había visto, ¿verdad? Pero que se presentaran este tipo de actividades en cuestión de pláticas, de foros, conferencias, en esta semana. Casi siempre era, por lo regular, las celebraciones y era todo lo que se veía, ¿no? Claro. ¿Cuál fue la respuesta, madres? Pues tuvimos una respuesta muy bonita, mucha gente comenzó a ver las transmisiones
hacernos comentarios a través de las redes sociales y pues fue como muy enriquecedor y muy gratificante ver hasta dónde llega pues el alcance del Señor, ¿no? Porque para nosotros toda esta semana fue fruto y gracia del Señor. Y fue muy bonito, tuvimos mucha ayuda. Y es algo que comenzó muy pequeño, desde un proyecto comunitario, nuestra comunidad, que pues no pensábamos que fuera a llegar a tantas personas, porque llegaron a miles de personas, afortunadamente. Y tuvimos pues unos ángeles que nos llegaron ahí, que nos ayudaron a difundir aún más esta semana. Fue muy bonito. Coméntenos esa parte, madre, porque a mí, digo, yo recibí el comentario de parte de ustedes de que iniciaron con algo pequeño y creció de una manera gigante. ¿A qué niveles creció y por qué creció? Pues creció porque ahí en nuestra parroquia, nosotros vivimos en la parroquia de Catedral. Sí. Entonces el señor cura Gilberto Rico, nos abrió como primero las puertas a Catedral, ¿verdad? Para hacer las transmisiones, nos hizo una invitación a aprender, ¿por qué no aprenden? Y bueno, dijimos, sí, vamos. Entonces empezó por ahí, ¿no? Y el padre Samuel fue uno de los que nos ayudó mucho, ¿verdad? Entonces, pues ya, ¿qué le picábamos aquí? ¿Qué investigábamos allá? Fue un trabajo, sí fue arduo el trabajo, porque inexpertas totalmente. Sí, en redes sociales. Sí, bueno, o sea, las redes sociales lo básico. Ok. Pero claro, ya ahí implica mucho más, ¿verdad? Entonces, después nos colegaron a la diócesis de Celaya, ¿verdad? Entonces, ya el mismo padre Samuel nos decía, les he abierto una puerta muy grande. Entonces, después se comunicaron uno de los franciscanos con nosotros y nos colegaron a las páginas franciscanas. Y después, pues allá en Zapopan, pues también hay parroquias que nos conocen, gente que nos conoce, nos empezaron a colegar y se hacían transmisiones simultáneas, ¿no? En muchas páginas. Nosotros registramos el alcance de nuestra página. Claro. Pero claro, estaba el alcance de la para empezar, Diócesis de Celaya, ¿verdad? Sí, es una página que mueve mucha gente y aparte por lo que nos escribía la misma gente, ¿verdad? Que agradecía el que pudieran llevar esto a sus hogares, porque fue algo, pues sí, fue una gracia, ¿verdad? Que también implicó el decir sí a que te desvelas. Al reto, ¿no? A este compromiso. Al ritmo, sí, pues a comprometerte un poquito más, ¿verdad? Que a veces eso como que te asusta un poco. Claro. Y aparte, esta situación de dar a conocer este tipo de actividades, qué importante, ¿no? El hecho de que la gente conozca lo que ustedes realizan, porque hablábamos en un principio de darle difusión a lo de la Semana de Oración por la unidad de los cristianos, y pues justamente creo que se logró con esto que nos está mencionando, ¿no? Que más gente conociera este tipo de actividades que ustedes realizan. Sí, así es, en San Luis Potosí. Allá están unos laicos consagrados que pertenecen a nuestra espiritualidad y ellos nos decían, como nosotros no tenemos la presencia allá, nos decían que nunca habían visto tantas cosas juntas de este tema, ¿no? Que fue algo que los enriqueció. Yo digo, mira, ¿cómo llegamos sí a los que pertenecen a nuestra familia carismática, pero a otros que no pertenecen, ¿verdad? Llegaron y vieron algo. Entonces yo digo que es bueno ir entrando por estos medios y dejar de tenerle miedo. Claro, sí. Prácticamente que se puede decir que rompieron fronteras, ¿verdad? Fueron más allá de lo que ustedes pensaban, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante que como iglesia tenemos y que pues hay que valernos de estos medios de comunicación que sí, como mencionaron, es difícil, pero ya que eso nos sirva pues de experiencia, ¿no? Un poco para que ustedes también sigan compartiendo también sus temas, espiritualidad, etcétera, y por qué no invitar también a aquellas personas que sientan el llamado a vivir precisamente esta espiritualidad. Sí, así es. Como ya te habíamos comentado también, para nosotros fue muy providencial todo, ¿no? La invitación del señor cura a participar en las transmisiones de Catedral
pues nos abrió una puerta muy grande, nos apoyó mucho Juan Manuel, que es una persona que les apoya a ellos para las transmisiones, entonces él nos estuvo capacitando. Qué bien, qué bueno. También fue muy providencial pues la llegada de ustedes, ¿no?, a la librería, que pues estas invitaciones que nos hicieron al programa hicieron que también hubiera mucha difusión, porque incluso pues compartíamos los videos del programa, ¿no? Qué bueno. Y a la gente le gusta y les gusta el hecho de que haya un programa en las redes sociales que hable de la fe, que busque ayudar a la gente a vivir nuestra fe, ¿no? Entonces, sí, para nosotros fue muy providencial todo eso. Incluso tuvimos participación pues en el panel ecuménico que tuvimos, también hubo muy buena participación. Nosotros hubiéramos querido, por ejemplo, que hubiera sido directo en línea, pero bueno, esto que dice la hermana Susi, ¿no?, fue nuestros problemas técnicos, nuestra inexperiencia, pues no pudimos hacerlo así en línea, pero al final pues se subió el video después de que tuvimos ese panel y la respuesta pues fue muy buena, ¿no?, que ver no solo católicos, sino también hermanos de otras confesiones, pues identificarse, ¿no?, que en realidad todos somos llamados por Cristo y a vivir esa unidad y ese amor que Él es el que nos invita a vivir, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pues qué bonita experiencia, qué bonito que ustedes vivieron todo esto y que crecieron. Ahora ya no le tienen miedo al micrófono, ya no le tienen miedo a las cámaras, ya aquí se paran. Las primeras veces pues sí un poco nerviosas, pero ahorita no, ya más sueltas, ya otra cosa, ¿no? A ratito ya nos van a ayudar aquí a la conducción, ¿no? Si te descuidas. Si me descuido, así es que ya para la sabes, próxima. Armando. Aquí adelante, madre, no hay ningún problema, las puertas están abiertas para ustedes. Pues qué bueno, pues muchas felicidades por este logro, por este trabajo que hicieron y que pues hayan tenido esos alcances que ustedes mismas han mencionado y que bueno, que se sigue extendiendo el carisma que ustedes ofrecen como misioneras ecuménicas con otras comunidades y además, bueno, pues en otros lugares de la República Mexicana. Así es, sí, pues vamos a continuar un poco con el trabajo ecuménico, trabajo vocacional, pero eso se irá trabajando a través de nuestra página, ¿verdad? Para seguir hablando a la gente, ¿verdad? Sobre esto que quizás no es tan conocido, quizás la vida consagrada sí, pero la cuestión ecuménica es un poco, que incluso hasta miedo le tenemos, ¿verdad? Claro. Es algo muy bonito, pero ya se va a ir conociendo. Así es. Madres, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber compartido la experiencia que tuvieron con esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Sí, gracias a ustedes. Y esperemos tenerlas pronto aquí. Primero nuevamente. Y nosotros nos despedimos, Jorge, nos despedimos. Bueno, vamos, Armando, Vámonos, se nos acabó el tiempo, claro. ¿Verdad? Los seguimos invitando a que el próximo sábado nos sintonicen aquí por Canal Foro CX a las 7 de la tarde en un programa más de Aprendiendo tu Fe. Y compartan, por favor, compartan el video con todos sus contactos, por favor, para que más gente conozca su fe. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Adiós. Sigue disfrutando de este viaje por Canal Foro CX.